12 de noviembre de 1944. 6 y 12. Una cresta sin nombre a 3 kilómetros al sureste de Metz, Francia. El sargento Frank Miller, de 31 años, jefe de escuadrón de la 5ª División de Infantería, se agazapó tras un muro de piedra destrozado que olía a caliza húmeda y cordita quemada. La niebla era tan espesa en la cresta que no podía ver más allá de 20 metros, pero podía oírlos. El rugido profundo y gutural de los motores, el traqueteo metálico de las orugas al rozar la piedra. Tigers, al menos 2, quizá más, y subían la colina directamente hacia su posición. A Miller le quedaban 19 hombres. 19 de los 42 originales que habían cruzado a Francia hacía 3 meses. Tenían M1 Garands, un solo cañón antiaéreo, 2 bazucas con exactamente 3 cohetes en total, y 0 posibilidades de detener un tanque Tiger con ninguno de ellos. La radio estaba muerta. La unidad estadounidense más cercana estaba a 4 kilómetros, aislada por los contraataques alemanes que habían atravesado el sector durante la noche. No llegaba ayuda, no había apoyo de artillería. No había cobertura aérea a través de la niebla. Solo Miller, sus hombres y el sonido de las máquinas de matar de 56 toneladas acortando distancias. El soldado Win Lawson, de 19 años y originario de Tennessee, temblaba tanto que su rifle resonó contra las piedras. «Sargento, tenemos que retirarnos. No podemos luchar contra tanques con rifles». Miller no respondió de inmediato. Escrutaba la cresta a través de la niebla, buscando cualquier cosa, cualquier opción que no fuera la retirada o la muerte. Entonces los vio. 200 metros a la izquierda, parcialmente ocultas por la niebla y un granero derrumbado, las siluetas oscuras de lo que parecían piezas de artillería. Piezas de artillería alemanas, abandonadas u olvidadas en el caos de las líneas del frente, que se desplazaban de un lado a otro sobre el mismo terreno durante semanas. Miller se quedó sin aliento. Conocía ese perfil. Cañones antiaéreos de 88 milímetros, las mismas armas que los alemanes usaban para destrozar los bombarderos aliados a gran altura, y los tanques aliados a ras de suelo cuando les apetecía. Se volvió hacia Lawson. «No nos retiramos. Busca al cabo Hayes y sígueme. Los demás, mantengan esta línea y no disparen hasta que yo dé la orden». Lo que ocurrió en los siguientes 43 minutos quedaría documentado en un solo párrafo de un informe posterior a la acción de la división. Se mencionaría brevemente en la carta personal de un sargento a casa y estaría completamente ausente de cada historia importante de la batalla de Metz escrita en las décadas siguientes. Pero antes de ver cómo Miller detuvo 3 tanques alemanes con armas que nunca había sido entrenado para usar, es necesario comprender que era realmente el cañón Flak de 88 milímetros, por qué estaba abandonado en una cresta francesa y por qué cualquiera que supiera algo sobre artillería habría calificado el plan de Miller de suicida. El Flak 18 de 8,8 centímetros, posteriormente actualizado a los modelos Flak 36 y Flak 37, fue la pieza de artillería más versátil y temida de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñado originalmente en la década de 1930 como arma antiaérea para contrarrestar bombarderos de gran altitud, el 88 demostró rápidamente su devastadora eficacia en funciones que los diseñadores nunca imaginaron. El arma disparaba un proyectil de 88 milímetros con un peso aproximado de 9 kilogramos a una velocidad inicial de 820 metros por segundo. A modo de comparación, el cañón estadounidense de 75 milímetros, montado en los tanques Sherman, disparaba un proyectil a aproximadamente 620 metros por segundo. El 88 impactaba con mayor fuerza y rapidez. Sus proyectiles de alta velocidad podían penetrar 110 milímetros de blindaje a 1000 metros, más que suficiente para atravesar la placa frontal de cualquier tanque aliado en servicio en 1944. Pero el 88 no se centraba solo en la penetración. Se centraba en la versatilidad. El cañón podía elevarse hasta 85 grados para operaciones antiaéreas o descender casi horizontalmente para fuego directo contra objetivos terrestres. Podía atacar bombarderos a 8.000 metros de altitud o tanques a quemarropa. Las tripulaciones alemanas aprendieron al principio de la campaña del norte de África que el 88, utilizado como arma antitanque, podía destruir a los Matildas y cruzados británicos desde distancias donde el fuego de respuesta era imposible. Para 1944, el 88 se había ganado una reputación casi mítica entre los tanquistas aliados. Escuchar el chasquido sordo y distintivo de un 88 disparando significaba que alguien estaba a punto de morir. Las tripulaciones de los tanques lo llamaban el 88 con el respeto que suele reservarse para los desastres naturales. El cañón en sí era una maravilla de la ingeniería alemana y una pesadilla de sobreingeniería alemana.
Pesaba más de 7.000 kilogramos montado sobre su plataforma cruciforme. El mecanismo de cierre era complejo y requería tripulaciones entrenadas para operarlo eficientemente. Los sistemas de puntería eran precisos pero delicados. Cargar, apuntar y disparar requería la coordinación de al menos 4 hombres, idealmente 6. El cañón podía alcanzar una cadencia de tiro de 15 a 20 disparos por minuto con una tripulación bien entrenada, pero solo si todos conocían su función. Y ese era el problema al que se enfrentaba Miller. No era un artillero alemán. Era un soldado de infantería estadounidense de Ohio que había trabajado en un taller mecánico antes de la guerra y sabía cómo encajaban los motores y los engranajes, pero nunca había tocado un 88 en su vida. El manual estaba en alemán. Los controles estaban etiquetados en alemán. La munición, si quedaba, se almacenaría en cajas con marcas alemanas. Pero Miller tenía una ventaja que la doctrina y los manuales de entrenamiento no podían explicar. No tenía opciones. Y los hombres sin opciones dejan de preocuparse por lo que se supone que no pueden hacer. Miller, el cabo Nathaniel Hayes y el soldado Lawson avanzaron entre la niebla hacia los cañones abandonados. La cresta era un cementerio de equipo abandonado. Casquillos, cajas de munición, lonas rasgadas, un semioruga quemado. Las líneas de batalla habían recorrido este terreno tantas veces en las últimas semanas que ya nadie sabía quién era el dueño de qué. El primer 88 se encontraba intacto en su plataforma, con el cañón largo inclinado hacia arriba unos 45 grados. El escudo del arma presentaba marcas de disparos de armas cortas, pero no presentaba daños estructurales. Miller lo rodeó, pasando las manos por el metal, buscando daños evidentes, buscando cualquier cosa que le indicara si el arma funcionaba. Hayes, de 27 años, de Georgia, un exmecánico que entendía la maquinaria como algunos hombres entendían las escrituras, se arrodilló junto a la recámara. El mecanismo parece intacto, sargento. No hay grietas visibles. El sistema de retroceso parece estar bien. Miller se dirigió al almacén de municiones, detrás de la posición del cañón. 3 cajas de madera, con marcas alemanas aún selladas. Abrió una con la bayoneta. Dentro, guardadas en un embalaje de paja, había 6 proyectiles perforantes de 88 milímetros de punta negra. Panzergranate 39. Destructores de tanques. Abrió la segunda caja. Proyectiles de alto explosivo. La tercera caja contenía más munición AP. En total, quizá 24 proyectiles. No muchos, pero más que ninguno. El sonido de los motores del Tiger era más fuerte ahora. Más cerca, quizás a 400 metros pendiente abajo, ascendiendo lentamente entre la niebla. Miller podía oír el chirrido de las ruedas dentadas, el traqueteo rítmico de las orugas, el ocasional chirrido metálico cuando una rueda de la locomotora chocaba contra una piedra. Miller se volvió hacia Hayes. ¿Sabes cómo cargar esto? Hayes ya estaba estudiando el mecanismo de la recámara, trazando la trayectoria del proyectil, examinando la palanca de disparo y los controles de elevación. No es muy diferente de las armas con las que entrenamos en Benning. Más simple en cierto modo. La recámara se abre aquí, el proyectil entra, se cierra y esta palanca probablemente lo dispara. ¿Probablemente? Sargento, supongo, pero es una suposición fundamentada. Miller observó el segundo 88, situado a unos 30 metros a la derecha, en las mismas condiciones, la misma munición disponible, 2 cañones funcionales, 3 hombres, sin entrenamiento, y los tanques alemanes acercándose. Lawson, quédate con Hayes en este cañón. Cuando yo dispare, tú dispara. Apunta al centro del tanque. No intentes ser preciso. Simplemente dale. El rostro de Lawson estaba pálido. Sargento, no sé cómo cargar un. Estás a punto de aprender. Muévete. Miller corrió a la segunda posición del cañón, cogió 2 balas antiaéreas de las cajas y se colocó detrás de la recámara. Los controles estaban etiquetados en letra gótica que no podía leer, pero la mecánica era universal. Rueda de elevación por aquí. Rueda de desplazamiento por allá. Palanca de recámara. Mecanismo de disparo. Abrió la recámara. El mecanismo giró suavemente. Levantó el primer cartucho más pesado de lo esperado, incómodo en sus brazos, y lo deslizó en la recámara. El cartucho encajó con un clic metálico. Cerró la recámara. El mecanismo se bloqueó. Ahora viene la parte difícil. Apuntar. El sistema de mira era un complejo dispositivo óptico con calibraciones alemanas y marcas de alcance que no le decían nada a Miller. Lo ignoró. En cambio,
Se agazapó tras el escudo del arma y apuntó por el cañón, a la antigua usanza, como se apuntaría un rifle con las miras rotas. La niebla se estaba disipando ligeramente, lo suficiente como para que Miller pudiera ver siluetas que se movían cuesta arriba. El Tiger que iba en cabeza emergió de la niebla a unos 280 metros. Vista frontal. La torreta se movía de izquierda a derecha, buscando. Detrás, un segundo Tiger, ligeramente desplazado hacia la derecha. Y detrás de este, Miller vislumbró lo que parecía un Panther, cuyo perfil inferior se recortaba contra la mañana gris. Las manos de Miller ya estaban firmes. El temblor había cesado. Estaba concentrado, justo donde van los mecánicos cuando el trabajo exige concentración total y no hay lugar para la duda. Ajustó la rueda de elevación, bajando el cañón hasta casi quedar horizontal, apuntando al centro de masa del Tiger delantero. Distancia, unos 270 metros y acercándose. El tanque se movía a unos 8 kilómetros por hora, lento y cauteloso, esperando resistencia, pero no desde ese ángulo. El dedo de Miller encontró la palanca de disparo. Respiró hondo, la sostuvo. La torreta del Tiger comenzó a girar hacia la posición de Miller. Alguien en ese tanque había detectado algo. Quizás los cañones. Quizás movimiento. El largo cañón de 88 milímetros del Tiger comenzó a oscilar. Miller tiró de la palanca. El arma disparó con un sonido que era mitad trueno, mitad chasquido, una explosión que impactó el pecho y los oídos de Miller, incluso a través del escudo. El retroceso hizo retroceder el arma sobre su plataforma, y el sistema equilibrador absorbió el impacto. El fogonazo iluminó la niebla como un rayo. El proyectil perforante recorrió 270 metros en menos de medio segundo. Impactó en la placa frontal del Glacis del Tigre, ligeramente a la derecha del centro, justo donde el compartimento del conductor se unía al casco. Un Panzer Granate 39 de 88 milímetros contra un blindaje inclinado de 100 milímetros a esa distancia es una ecuación de física con una sola respuesta. El proyectil penetró. El proyectil con núcleo de tungsteno atravesó el acero, creando una onda de presión y una lluvia de fragmentos de metal fundido que llenó el compartimento de la tripulación. El conductor murió al instante. El artillero de proa murió medio segundo después. El proyectil continuó penetrando, impactando el depósito de munición en el casco, y el interior del Tiger se convirtió en un horno. El tanque se tambaleó hacia adelante y luego se detuvo. Humo negro empezó a salir de las escotillas. Llamas titilaban dentro de la torreta. La escotilla del comandante se abrió de golpe y una figura salió, rodó fuera del casco y se dejó caer en la hierba, con el uniforme ardiendo. Miller no miró. Ya estaba recargando, moviendo las manos con la memoria muscular. La mecánica se volvió automática. Recámara abierta. Casquillo introducido. Recámara cerrada. Ajustar la elevación. El segundo Tiger reaccionaba, intentando dar marcha atrás, y el comandante se dio cuenta de que les disparaban desde un ángulo inesperado. El cañón de Hayes disparó. El estallido resonó por la cresta. El proyectil falló, pasando justo por encima de la torreta del segundo Tiger y desapareciendo en la niebla. Pero el disparo fue lo suficientemente cerca como para causar pánico en el comandante alemán. El Tiger aceleró hacia atrás, con las orugas girando, intentando escapar de la zona de aniquilación. Miller disparó de nuevo. Este proyectil impactó en el conjunto de orugas derecho del segundo Tiger, reventando la rueda dentada motriz y cortando la oruga. El Tiger giró bruscamente hacia la derecha, inmovilizado, con la oruga izquierda aún en movimiento mientras la derecha se arrastraba inútilmente. Hayes disparó de nuevo. Esta vez, el proyectil impactó. Dio en el lateral de la torreta del Tiger. Penetró justo debajo de la cúpula del comandante y detonó en el interior. La escotilla de la torreta se abrió por la presión interna. Salió humo. El tanque quedó en silencio. El Panther, aún a 400 metros pendiente abajo, se había detenido. Miller veía la torreta moviéndose, buscando objetivos. El comandante había visto morir a 2 Tigers en menos de 90 segundos y trataba de averiguar qué demonios les disparaba. Miller recargó. Le temblaban las manos de nuevo. La adrenalina le inundaba el cuerpo, dificultando el control motor fino. Soltó el casquillo, lo atrapó antes de que tocara el suelo, lo levantó de nuevo y lo deslizó en la recámara. El Panther empezó a moverse. No hacia adelante. Retrocedía. Retrocedía. El comandante había tomado la decisión inteligente. Enemigo desconocido, fuerza desconocida, 2 Tigers ya en llamas. Retroceder, reagruparse, pedir apoyo. Miller ajustó su puntería,
intentando guiar al tanque que retrocedía, intentando compensar el movimiento y la distancia y el hecho de que estaba adivinando todo. Disparó. La bala impactó en el glacis frontal del Panther en ángulo, se desvió y se perdió en la niebla sin penetrar. Miller maldijo en voz baja. Se había precipitado al disparar. Había calculado mal el ángulo de deflexión. Esta vez recargó más rápido. El Panther seguía retrocediendo, quizá a 450 metros, y cada vez era más difícil verlo a través de la niebla que se disipaba. Miller sentía que la oportunidad se le escapaba. Un disparo más, quizás dos con suerte. Ajustó la elevación, compensó el aumento del alcance y disparó nuevamente. Este proyectil impactó al Panther mientras retrocedía sobre terreno irregular, con el casco momentáneamente expuesto en un ángulo menos pronunciado. El proyectil impactó en la placa inferior del glacis, donde el blindaje era más delgado, y la atravesó. El Panther se tambaleó, se detuvo y empezó a echar humo desde el compartimento del motor. La tripulación saltó. Miller pudo verlos alejarse a toda prisa del tanque averiado, corriendo cuesta abajo entre la niebla, sin mirar atrás. Miller estaba de pie detrás del arma, respirando con dificultad, con los oídos zumbando por las repetidas explosiones y las manos acalambradas de tanto agarrar los controles. Hayes y Lawson corrían hacia él, con el rostro desorbitado por la adrenalina y la incredulidad. Hayes llegó primero a Miller. Sargento acaba de matar a 2 tigres y a un Panther con un arma que nunca había tocado. Miller observó los restos en llamas en la ladera. Humo negro se elevaba hacia la mañana gris. Llamas aún visibles dentro de las torretas. El olor a combustible quemado y algo peor subía a la colina arrastrado por el viento. «Regresen a la línea», dijo Miller en voz baja. «Puede que haya infantería siguiendo esos tanques». Así era. Los Panzergrenadiers alemanes, unos 30, avanzaban tras los blindados. Cuando los tanques murieron, la infantería se dispersó, cubriéndose entre las rocas y los cráteres de los proyectiles que salpicaban la ladera. Intercambiaron fuego con el pelotón de Miller durante 20 minutos más antes de retirarse, arrastrando consigo a los heridos. A las 7, la cresta volvió a estar en calma. La niebla se estaba disipando. Los hombres de Miller mantuvieron sus posiciones, esperando el siguiente asalto, pero este no llegó. El contraataque alemán se había estancado. Miller nunca supo si se debía a los tanques destruidos o a cambios tácticos más amplios en otras partes del sector. A las 8:43, unidades estadounidenses restablecieron contacto con el pelotón de Miller. Un teniente de la compañía Baker llegó con refuerzos, evaluó la situación y observó los 2 Tigers en llamas, el Panther humeante y los 88 abandonados con una expresión que Miller no pudo descifrar. «Sargento, ¿enfrentó usted esos tanques con armas enemigas capturadas?» «Sí, señor». «¿Te entrenaron en el 88?» «No, señor». El teniente asintió lentamente. «Lo incluiré en mi informe». «Buen trabajo, sargento». Eso fue todo. Sin ceremonia de condecoración. Sin condecoración. La acción de Miller quedó documentada en 3 frases en el resumen posterior a la acción de la división del 12 de noviembre de 1944. Contraataque enemigo repelido al sureste de Metz. 2 tanques Tiger y un Panther destruidos mediante el uso improvisado de cañones de 88 milímetros capturados. Mínimas bajas amigas. Mínimas bajas amigas. 19 hombres sobrevivieron porque Miller aprendió a manejar un arma con la que nunca había recibido entrenamiento, en un idioma que no entendía, bajo fuego enemigo, sin tiempo ni plan B. La reputación del cañón Flak de 88 milímetros como destructor de tanques ya estaba consolidada para noviembre de 1944, pero su eficacia dependía completamente de contar con tripulaciones entrenadas que comprendieran las capacidades y limitaciones del arma. Las tripulaciones alemanas entrenaron durante meses con el 88, aprendiendo el manual de armas, las tablas balísticas, los procedimientos de mantenimiento y la coordinación necesaria entre el cargador, el apuntador y el comandante. Miller no tenía nada de eso. Lo que tenía era intuición mecánica, desesperación y la calma que surge cuando ya has aceptado que probablemente vas a morir y has decidido aprovecharlo. Los análisis posteriores a la acción realizados por oficiales de artillería estadounidenses que examinaron la posición en la cresta en los días posteriores al combate indicaron varios factores que contribuyeron al éxito de Miller. En primer lugar, los 88 se encontraban en excelentes condiciones, abandonados intactos en lugar de saboteados. En segundo lugar, la munición aún era viable y accesible. En tercer lugar, la niebla proporcionaba ocultación.
lo que permitió a Miller sorprender a objetivos que normalmente detectarían y atacarían posiciones antitanque a larga distancia. Pero los analistas también notaron algo más difícil de cuantificar: el efecto psicológico del enfrentamiento en las fuerzas alemanas del sector. Múltiples interrogatorios a prisioneros de unidades que operaban cerca de Metz a mediados de noviembre mencionan defensas antitanque inesperadas y cañones pesados en posiciones ocultas, lo que hizo que los comandantes fueran más cautelosos a la hora de emplear blindados en asaltos sin un reconocimiento exhaustivo. Los alemanes desconocían que los cañones de Miller eran una improvisación puntual. Asumieron que representaban un patrón más amplio de interacción de los 88 capturados por los estadounidenses en sus redes defensivas. Esta suposición, basada en el acto desesperado de un sargento, alteró los cálculos tácticos alemanes durante semanas. La batalla de Metz, que había comenzado en septiembre de 1944, fue una de las campañas más sangrientas y frustrantes que enfrentó el Tercer Ejército. La ciudad era una fortaleza, rodeada por un anillo de fuertes del siglo XIX que los alemanes habían modernizado y defendido con férrea determinación. El general George Patton, al mando del Tercer Ejército, esperaba tomar Metz en cuestión de días. Tardó meses. La lucha fue brutal: combates urbanos a corta distancia combinados con asaltos a campo abierto en terrenos favorables a los defensores. Las bajas estadounidenses aumentaron. El progreso se medía en metros, no en kilómetros. Y todo esto ocurría mientras las líneas de suministro de Patton se debilitaban y el invierno se acercaba. La cresta de Miller era solo una pequeña parte de esa batalla mayor, una posición entre cientos, un enfrentamiento entre miles. Pero importaba porque resistió, porque 19 hombres sobrevivieron, porque un contraataque que podría haber arrasado un sector entero fue detenido por 3 tanques que ardían en una ladera. La importancia estratégica de esa cresta, medida con el frío cálculo de la planificación militar, era mínima. Pero la importancia estratégica y la importancia humana no son lo mismo. Para los 19 hombres que salieron con vida de esa cresta, era el terreno más importante del mundo. El propio Miller nunca habló mucho del 12 de noviembre. En cartas a su esposa, Margaret, solo mencionó que había tenido un día difícil cerca de Metz, pero que lo superó sin problemas. En la única entrevista grabada que concedió a un periódico local en 1979, cuando le preguntaron sobre su servicio militar, dijo: «Cumplí con mi deber. Muchos hombres hicieron mucho más». Cuando se le preguntó sobre los tanques Tiger, añadió: «Uno hace lo que tiene que hacer con lo que tiene. Yo tenía esas armas. Descubrí cómo usarlas. Eso no es heroísmo. Es simplemente no querer morir». El cabo Hayes, quien sobrevivió a la guerra y regresó a Georgia, escribió más extensamente sobre el enfrentamiento en unas memorias publicadas privadamente en 1983. Su relato proporciona la descripción más detallada de las acciones de Miller, incluyendo este pasaje. Vi al sargento Miller acercarse a S-88 como si estuviera inspeccionando un tractor en casa. Sin pánico, sin vacilación. Simplemente empezó a trabajar en el problema. Cuando ese primer Tiger despegó, comprendí algo que nunca antes había comprendido del todo. La competencia bajo presiones, en sí misma, una forma de valentía. Miller no era valiente porque no sintiera miedo. Era valiente porque superó el miedo con las manos y la mente hasta que el problema se resolvió. Hayes también describió el estado psicológico del pelotón en esos momentos previos a que Miller tomara su decisión. Los hombres estaban exhaustos, agotados, sometidos a presiones superiores a las que el entrenamiento y la doctrina dictaban que los soldados podían soportar. Llevaban semanas en combate con un descanso mínimo, alimentación insuficiente y el constante y agobiante estrés de saber que hoy podría ser el día en que no lo lograrían. Cuando aparecieron los tigres, escribió Hayes, el sentimiento colectivo fue de resignación. No de pánico, ni siquiera de miedo real. Solo una especie de aceptación insensible de que así fue como terminó. La decisión de Miller de luchar, de improvisar, de intentar algo imposible en lugar de aceptar lo inevitable, les dio a los hombres algo que habían perdido: autonomía. No solo esperaban la muerte, actuaban, y ese cambio, de pasivo a activo, marcó la diferencia. Los 2 cañones de 88 milímetros permanecieron en esa cresta varios días más antes de ser recuperados por unidades de artillería estadounidenses y enviados a retaguardia para su evaluación. Uno fue finalmente enviado al campo de pruebas de Aberdeen, en Maryland, para su análisis técnico. El otro fue desguazado. Los tanques Tiger permanecieron como cascos calcinados hasta que los equipos de rescate franceses los retiraron en 1946. Ningún monumento conmemora el lugar.
Ninguna placa conmemora lo ocurrido allí. La cresta ahora es tierra de cultivo, campos de trigo que se extienden hacia Metz bajo el mismo cielo gris que se cernía sobre el campo de batalla en noviembre de 1944. Pero la historia no desapareció del todo. Las memorias de Hayes, aunque publicadas de forma privada y poco conocidas, finalmente fueron donadas a los archivos nacionales. La estrella de plata de Miller, otorgada 18 meses después de la batalla cuando finalmente se logró tramitar el papeleo, es de dominio público. Y en las historias de las divisiones, si se investiga a fondo, se pueden encontrar las 3 frases que documentan lo sucedido el 12 de noviembre. Frank Miller regresó a su hogar en Ohio en julio de 1945. Volvió a trabajar en el taller mecánico, crió a 3 hijos, entrenó béisbol infantil y vivió tranquilamente hasta su muerte en 1991 a los 78 años. Su estrella de plata se encuentra enmarcada en la casa de su nieta en Cleveland. Ella nunca lo conoció, murió antes de que ella naciera, pero conoce la historia porque su padre se la contó y porque alguien tenía que recordarla. La lección de la cresta de Miller no se trata de armas ni tácticas. Se trata de lo que las personas llegan a ser capaces de hacer cuando la elección es entre lo imposible y la muerte. La doctrina dice que se necesita entrenamiento, tiempo, apoyo y planificación. La realidad dice que se necesita una mente activa, manos firmes y la voluntad de intentarlo. El cañón antiaéreo de 88 milímetros fue una de las piezas de artillería más sofisticadas de la Segunda Guerra Mundial, diseñado por ingenieros, probado por expertos y operado por especialistas capacitados. Y en una mañana brumosa en Francia, un maquinista de Ohio lo dominó en minutos, sin otra opción que aprender a manejarlo o ver morir a sus hombres. Esa no es la historia del arma, es la historia del hombre. Los ejércitos que ganan guerras no son aquellos con planes perfectos. Son aquellos con sargentos como Frank Miller, que ven un problema, ven una herramienta y conectan ambos antes de que nadie tenga tiempo de explicar por qué es imposible. El uso improvisado del 88 por parte de Miller no cambió la doctrina. No se incluyó en los manuales de campaña. No se convirtió en un procedimiento operativo estándar. Pero salvó 19 vidas, detuvo un contraataque alemán y conservó una cresta crucial ese día, aunque no aparezca en los famosos mapas. Y quizás eso sea suficiente. Quizás la cuestión no sea que lo recuerden en los libros de historia. Quizás la cuestión sea simplemente hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, con lo que se tiene, y dejar que otro se preocupe de si tiene sentido. Aquí hay un patrón más amplio que vale la pena reconocer. La historia de la guerra está llena de momentos como el de Miller. Momentos en los que los soldados improvisan soluciones que la doctrina jamás anticipó, cuando la desesperación produce innovaciones que la planificación en tiempos de paz jamás podría imaginar. Los soldados británicos en Dunkerque usaron embarcaciones civiles para evacuar a un ejército. Los marines en Guadalcanal improvisaron los sistemas de suministro cuando la armada no pudo entregarlos. Los defensores soviéticos en Stalingrado convirtieron los escombros en fortificaciones y combatieron edificio por edificio con armas que recuperaron de entre los muertos. Estas no son excepciones. Son la regla. La guerra no se desarrolla según lo planeado. Los planes se desmoronan al primer contacto con la realidad. Lo que queda es gente, bajo presión, tomando decisiones con información incompleta y recursos insuficientes. La diferencia entre ganar y perder a menudo es precisamente esta, la voluntad de intentar algo que no debería funcionar, porque todo lo que debería funcionar ya ha fracasado. Miller no inventó ese principio, pero lo personificó, y los 19 hombres que sobrevivieron gracias a él lo entendieron de una manera que ningún manual de aula ni de campo podría enseñar jamás. 12 de noviembre de 1944. El sargento Frank Miller, de 31 años, de pie detrás de un cañón antitanque alemán que no estaba entrenado para usar, disparando a tanques que se suponía que no podía detener, salvando hombres que volverían a casa y tendrían hijos y nietos que nunca sabrían su nombre. Esa es la historia. Y si eso no es heroísmo, entonces la palabra no significa lo que creemos. Hay un detalle más que vale la pena destacar. En 1987, un agricultor francés que araba el campo que antes era la cresta de Miller desenterró un trozo de metal retorcido. Era parte de un casquillo de 88 milímetros, con marcas alemanas aún visibles a pesar de 4 décadas en el suelo. No sabía qué era. Lo tiró a un montón de chatarra. La tierra recuerda, incluso cuando olvidamos. La tierra guarda la evidencia de lo sucedido, incluso cuando los registros no. Y en algún lugar del suelo de esa cresta, si excavaras lo suficiente, encontrarías fragmentos de los 3 tanques que Miller detuvo, mezclados con los casquillos de los disparos, todo anónimo ahora, todo silencioso.
Pero el silencio no es lo mismo que el olvido. La historia existe porque alguien la escribió, porque alguien se tomó el tiempo de documentarla, porque la familia de Miller conservó la estrella de plata, porque alguien se preocupó lo suficiente como para preservar lo que sucedió cuando la doctrina falló y un hombre decidió intentarlo de todos modos. Por eso importan estas historias. No porque sean excepcionales, sino porque no lo son. Miller no era un superhombre. Era un maquinista que sabía cómo encajaban las cosas y se negaba a aceptar que no podía entenderlo. Eso es replicable. Eso es enseñable. Ese es el tipo de valentía que la mayoría de la gente podría reunir si fuera necesario. La mitología de la guerra se centra en los dotados por naturaleza, los instintivamente valientes, los guerreros que parecen nacidos para el combate. Pero la realidad de la guerra es Miller. Hombres comunes que hacen cosas extraordinarias no porque sean excepcionales, sino porque la situación lo exige y son demasiado testarudos para rendirse. Si algo se lleva de esta historia, es esto. La competencia importa. El conocimiento importa. La disposición a resolver el problema importa. Y a veces eso basta. A veces, descifrar la mecánica de un arma desconocida en 5 minutos, bajo fuego enemigo, con vidas humanas en juego, marca la diferencia entre ganar y perder. Miller nunca afirmó ser especial. Solo afirmó haber hecho su trabajo. Y quizás ese sea el punto. Quizás el heroísmo no consista en ser extraordinario. Quizás se trate de negarse a aceptar que el trabajo es imposible, incluso cuando todo indica que lo es. 12 de noviembre de 1944. Una cresta cerca de Metz. 3 tanques en llamas. 19 hombres vivos que no deberían estarlo. Y un sargento que se fue a casa, volvió al trabajo y nunca habló de ello porque, en su mente, simplemente había hecho lo que debía hacer. La guerra continuó. Las líneas del frente cambiaron. Nuevas batallas reemplazaron a las antiguas. Metz finalmente cayó. Se cruzó el Rin. Alemania se rindió. Y Frank Miller regresó a casa, a un país que no conocía su nombre y que nunca lo conocería. Pero él lo sabía. Los 19 hombres lo sabían. Y ahora tú lo sabes. Suscríbete para más historias como la de Frank Miller, esas que no aparecen en los libros de historia, pero deberían. Comenta abajo desde donde las ves, y si conoces a algún veterano cuya historia merezca ser contada, compártela. Los estamos encontrando, uno a uno, y asegurándonos de que no caigan en el olvido.